Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados barristas y abogados del sector jurídico en general. El día de hoy le damos la más cordial bienvenida a este evento que organiza la coordinación de la Comisión de Derecho de Propiedad Intelectual de nuestro capítulo Nuevo León, que encabeza el maestro Gilberto de Hoyos Colofón, y un servidor, Juan Isidoro Luna Hernández, presidente del capítulo. Estamos muy contentos el día de hoy por la nutrida asistencia que tenemos. Licenciado, reactive por favor su micrófono. Les pido a todos que apaguen cámara y micrófono. Erandeni tiene uno. ¿Van a ver con Erandeni? No, Erandeni ya se fue. Sí, buenas tardes de nuevo. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro evento de la nueva ley de propiedad industrial, organizado por el maestro Gilberto de Hoyos, coordinador de la comisión en el capítulo Nuevo León de nuestra barra mexicana Colegio de Abogados. Su servidor, Juan Isidoro Luna, tengo el honor de ser el presidente del capítulo. Estamos hoy muy complacidos de tener tan nutrida asistencia y la presencia, desde luego, de nuestro amigo, el maestro Roberto. Bueno, está lo de Roberto, si nos hará el favor de presentar sus comentarios y ponencia a este evento. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana. Tenemos Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, y también tenemos un canal de YouTube. Todos estos eventos que hemos estado ofreciendo, que son ya de abril para acá, son más de 70 eventos los que hemos tenido la oportunidad de compartir con todos ustedes. Los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, donde los pueden revisar, volver a ver, compartir lo que ustedes consideren apropiado. Los invitamos a todos aquellos que no son miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a que se afilien, a que se integren, ya sea si están en Monterrey, a nuestro capítulo Nuevo León, o cualquier otra parte de la República donde la Barra tiene sedes, son 19 capítulos más, o en la Ciudad de México. Por favor, les pedimos para una mejor difusión y tranquilidad en el evento, que todos mantengamos apagadas nuestras cámaras y micrófonos para tener una mayor calidad de transmisión. Sin más, le cedo la palabra a nuestro amigo Gilberto de Hoyos para que nos hará el gran favor de moderar el evento. Adelante, Gilberto, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que organiza el Comité de Propiedad Intelectual del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Agradezco enormemente el apoyo y la confianza por parte de la presidencia del capítulo Nuevo León a cargo del licenciado Juan Isidoro Luna, al coordinador de comités, el licenciado Miguel Valdés, y a la subcoordinadora del Comité de Propiedad Intelectual, Alejandra Garza Domínguez, por su apoyo para poder llevar a cabo este evento. Nos da muchísimo gusto que podamos contar el día de hoy con nuestro expositor, con mi amigo, el licenciado Roberto Arochi, socio fundador del despacho Arochi y Linder, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Este es un momento muy especial y relevante para el sistema de propiedad industrial en México, ya que el día de hoy entra en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al mismo tiempo, y considero importante resaltarlo, que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, como resultado de la nueva normalidad y derivado de la situación de la pandemia y como autoridad administrativa en la materia, ha tenido en los últimos meses importantes cambios en beneficio de los usuarios, como la mejora y la creación de nuevos sistemas y el uso de tecnologías de la información que facilitan el acceso a los servicios que ofrece el instituto con la finalidad de brindarle al usuario del sistema de propiedad industrial
una mayor eficiencia y sobre todo otorgarle seguridad y certeza jurídica para los trámites que se realizan ante esa autoridad. Ahora bien, cabe destacar que la nueva ley no solo fortalece y mejora los esquemas de reconocimiento, registro y protección a los derechos de propiedad industrial, sino que también ordena y aclara ciertas disposiciones que en la ley anterior no quedaban claras. No obstante lo anterior, estamos a la espera de las disposiciones reglamentarias que habrán de complementar a esta nueva ley y tendremos que esperar todavía un par de años para tener una certeza sobre la interpretación que los tribunales competentes realizarán a partir de esta legislación. La sola publicación y la entrada en vigor de la ley cumple con el objetivo de modernizar la práctica nacional de la propiedad industrial y paralelamente se ajusta el marco legal mexicano a las disposiciones relevantes del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá. Este nuevo marco normativo lleva el sistema de propiedad industrial a ser moderno y actualizado y pone a México a la vanguardia, demostrando que en la agenda nacional el tema de la propiedad industrial es de gran relevancia, no solamente como un sistema de protección de derechos, sino que además se reconoce como parte fundamental para el desarrollo, bienestar, transformación y crecimiento económico del país, tanto para la industria y comercio nacional como el internacional. En fin, esta ley tiene áreas de oportunidad y retos de oportunidades en los tiempos que vienen y estamos plenamente convencidos que con la participación, la sinergia y el involucramiento de la autoridad y del gremio de la propiedad intelectual, el sistema de propiedad intelectual se fortalecerá y continuará siendo garante de los derechos que se originan por la innovación, la creación y el emprendimiento. Antes de una semblanza curricular. Roberto Arochi es socio fundador y director de Arochi y Linder. Con más de 41 años de experiencia, es ampliamente reconocido como uno de los abogados de propiedad intelectual y de derecho de la publicidad líderes en México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cursó estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, México. Actualmente redacta su tesis de grado. Posee una amplia experiencia en asuntos relacionados con marcas, patentes, derechos de autor y secretos industriales, así como en licencias, franquicias y particularmente en litigio a nivel nacional e internacional. Actualmente es presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual de la CONCAMI, fue presidente en 2 periodos de la Comisión de Propiedad Intelectual, consejero en 2 periodos de la Barra Mexicana, presidente de la Fundación Barra Mexicana y forma parte de diversas organizaciones internacionales donde activamente participa. Antes de darle ceder el uso de la palabra a nuestro expositor, quisiera comentarles que habrá una sesión de preguntas y respuestas al final de la exposición y las preguntas las podrán realizar a través del chat. Muchas gracias por la atención y adelante, Roberto, bienvenido. Gilberto, muchas gracias. Juan Isidoro, muchas gracias. Antes de iniciar mi presentación, la verdad, yo creo que debo de halagar lo que ha hecho el capítulo de Nuevo León. Nuestro presidente Juan Isidoro Hernández, que preside el capítulo de Nuevo León, nada más de marzo a la fecha, ha organizado 74 eventos con más de 4,600 participantes, más los casi 300 que llevamos al día de hoy. Estamos hablando que lleva nada más nuestro presidente casi 5,000 participantes, que creo yo que debe de ser aproximadamente el 30% de los eventos que organiza la Barra Mexicana a nivel nacional. Felicidades a los dos, Juan, felicidades Gilberto, gracias por apoyar al presidente y espero que haya este tipo de eventos. Bueno, yo creo que es importante, déjenme entrar a mi presentación. ¿Qué pasa? Que me ayuden. Déjame, aquí ya estoy. Déjeme. Aquí estoy. Déjeme entrar de lleno con esta
con esta gráfica. Aquí se van a dar cuenta ustedes que en 131 años de la vida de la propiedad industrial, y yo podría agregar que también intelectual, desde 1889 tenemos una ley especial, Ley de Marcas de Fábrica, donde nos tardamos 14 años a 1903, 25 años a 1928, 14 años a 1942, de 42 a 76, 34 años, y de 76 a 91, 15 años, y ahora 29 años. Hubo una reforma importante en 1994, y lo que estamos viendo es que el hacer nacer una ley es muy complicado. Y quiero explicarme que la excusa para que esta ley se haya redactado era por el TEMEC. Había una obligación por parte de México para que nos ajustáramos al famoso capítulo 20, en donde se establecían todos los parámetros que tenía que seguir una ley local. Independientemente si es autoaplicativa o no es aplicativo el TEMEC, pues había una obligación necesaria para poderlo hacer. Sin embargo, entiendo que el INPI, más bien pensando en los tratados internacionales, también pensó que era el momento de hacer algunas modificaciones, mejoras a lo que es la ley. Y lo que puedo ver y lo que he vivido, porque pues viví algo de la ley de 1976, viví completamente la ley de 1991 y sus reformas. Siempre he visto que lo que es el sector privado, los abogados postulantes, no siempre estamos invitados a poder redactar, comentar, mejorar una ley. Y el ejemplo no nada más fue 1976, porque me acuerdo qué pasó, no nada más es el ejemplo de 1991 y 1994, sino el ejemplo es 2020. ¿Qué pasa en 2020? Hace un año, el entonces senador Ernesto Pérez Astorga traía la idea de llevar a cabo una modificación completa a la ley. Entiendo que el INPI empezó a colaborar con el senador y prepararon una iniciativa. Desgraciadamente, la iniciativa, en ningún momento nosotros participamos. Algo debemos de saber. Digo, yo llevo 41 años aquí y hay muchos que, si sumamos los años, pues va a ser un número enorme. Y creo que es este tipo de ejercicios entre sector público y sector privado, pues yo lo quiero fomentar. Tenemos en la puerta un reglamento, espero que podamos colaborar, pero déjenme irles platicando qué sucedió. En enero y febrero, pues ya estaba presentada la iniciativa, ya se había pasado a una comisión de comercio, se estaba pensando si se tenía que pasar a una comisión de salud, que fue 3 o 4 meses posteriores donde se pasó la iniciativa a la comisión, y esta comisión de economía empezamos a analizar. Igualmente, en la comisión de economía, como que sentíamos que no querían ir más allá de lo que hemos visto nosotros en la práctica. O sea, entendemos que hay un TEMEC, entendemos que hay un tratado con Europa, pero entendemos que llevábamos 29 años sin realmente tener plasmado dentro de nuestra ley lo que estamos viviendo día a día, tanto el sector, tanto el INPI como nosotros como abogados postulantes. Y lo que hicimos es reunir a un grupo de asociaciones y entre ellas la CONCAMIN, a través de nuestro presidente Francisco Cervantes, a la AMPI con nuestro presidente Eric Castillo, y a CIPI a través de su delegado local, que es Enrique Díaz, y nos unimos para empujar
y mejorar lo que pensábamos nosotros que era necesario para que no hubiese una frustración por parte de todos los que practicamos, a todos los titulares y a todas las empresas que diariamente están buscando mejorar la ley, que nos quedáramos a un lado. Y creo yo, para no alargar esto, creo yo que al final pues no creo que haya sido una batalla, yo creo que fue un ejercicio interesante. Vimos a un senador Monreal muy interesado en la ley, vimos a un senador Madero muy interesado en la ley, y lo único que tratamos de hacer es de muchas modificaciones que buscamos. Creo que hay un porcentaje muy interesante dentro de esta ley que hoy entra en vigor y que creo que todos debemos estar orgullosos, felices y listos para buscar el reto. Y aquí empezamos con algunos ejemplos de lo que siempre hemos vivido nosotros como abogados postulantes, que son los famosos poderes. Los poderes que desde que tengo práctica en esta materia, veo que siempre que iniciamos un litigio, siempre se toca el poder. Ha habido una serie de limitaciones para que se ataquen menos los poderes y se violenten esos registros marcarios, esas patentes, etcétera. Y algo de los puntos que creo que yo aplaudo al INPI fue el hecho de que aun cuando nosotros como abogados postulantes establecimos cuál era realmente lo que nosotros queríamos con los poderes, ellos fueron más allá. Y creo que el hecho de fortalecer el principio de locus ¿me escuchan? Sí, licenciado, ya se escucha. Ah, ok. Espérame, déjame, ya me fui a otro. Y lo que le estaba diciendo es que lo que hizo el INPI, yo creo que correctamente, fue excluir los requisitos que debían tener los poderes otorgados en el extranjero. En particular, el acreditar la existencia legal de la persona moral y las facultades del otorgante. Hoy, a partir de hoy, lo único que tenemos que asegurarnos es que el poder se otorgó conforme a la legislación del país donde fue firmado. Eso es lo único que tenemos que hacer. Y cuando lo ataquen, tendrá la contraparte, porque es la actora, tendrá que demostrar que no cumple con la legislación local. Las novedades en las facultades del INPI. También aquí yo creo que el INPI hizo un buen esfuerzo. También creemos que las asociaciones también participaron en buscar que hubiese más facultades y más novedad en cuanto a esta legislación. Y, por ejemplo, permítanme porque estoy en la 3, déjenme regresarme a la 2. No, entonces está bien. Entonces estoy bien. Yo creo que aquí lo importante y algo que a muchas empresas no les gustaba era esta facultad por parte del INPI de ser un organismo fiscal autónomo. Yo creo que debemos de aplaudir, nosotros que nos hemos dedicado toda la vida a la observancia, en que no tengamos que estarle dando seguimiento
a las multas en las diferentes tesorerías del país. Ahora tendremos a un organismo fiscal autónomo que es el INPI, en donde podrá determinar la cantidad líquida, podrá ejecutar en base al Código Fiscal de la Federación y con ello nos dará fuerza en lo que es la observancia en la materia. Otro de los puntos que tuvimos que luchar enormemente fue regular los secretos industriales y más que regular, porque estaban regulados, era la observancia de los secretos industriales. Más adelante hablaré de esto, pero creo que aun cuando había una obligación por parte de TEMEC y otros tratados internacionales, la iniciativa del entonces senador Pérez Astorga no estaba incluido realmente como queríamos que se regularan, se observaran los secretos industriales. Siempre estuvo omisa la facultad expresa para estimar. Creo que es una facultad muy interesante que tiene el INPI. Posiblemente no lo había notado el INPI que en algunas ocasiones se estaba en cierta manera objetando esa facultad y logramos convencer que era necesario tener una facultad expresa para que los examinadores lo estimen. Quiero decirles que hay por lo menos 2 o 3 tribunales colegiados donde han establecido que no es necesario un examen vasto para que se pueda considerar la estimación de notoriedad. Hay por lo menos el caso Seña, en donde con 3 pruebas por parte del examinador fue suficiente para estimar la notoriedad y con ello negar el registro a alguien que quería beneficiarse con esa solicitud. Algo que es muy por parte de la autoridad es esta conciliación. Yo creo que es necesaria. Yo creo que del porcentaje de bateo para que se llegue hasta tribunales de colegiado es muy alta. Yo creo que tenemos que bajar ese porcentaje de bateo y a lo mejor lo que va a suceder es que con esta conciliación la autoridad podrá ayudarnos a cerrar volumen de asuntos en declaraciones administrativas de infracción. Otro punto importante que creo que es básico, el Senado estaba totalmente renuente a establecer esta facultad expresa para el INPI en cuanto a la destrucción. O sea, uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo en la observancia era realmente llegar al último paso. Y el último paso es la destrucción. Va a ser un reto por parte del INPI establecer cuándo y cómo se va a hacer la destrucción. Si nosotros nos esperamos a que obtengamos decisión firme después de 3 o 4 años, creo que eso no es la salida. Yo creo que tenemos que aplicar aquí el Código Nacional, tenemos que aplicar una serie de ordenamientos jurídicos para que tengamos mayor efectividad y mayor presión para la piratería en este país. Y por supuesto, algo muy novedoso y que peleó mucho el INPI fue condenar los daños y perjuicios en forma administrativa para luego irse uno a tribunales civiles en lo que sería la ejecución. Pero creo que esta es una facultad importante que hablaré más adelante. Otra de las grandes tristezas que hemos tenido a lo largo de la observancia de derechos en nuestra materia fue el poder tener, el que el INPI tuviese facultades para poder solicitar el uso de la fuerza pública. Muchas veces tratamos de buscar a la Policía Federal, muchas veces tratamos de buscar a Sedena. Posiblemente lo hicimos 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero no lo que queremos para observar realmente
lo que es la propiedad industrial. Si nosotros tenemos realmente esta facultad expresa y tenemos un uso de fuerza pública cada semana, diario, veremos los resultados para observar a la propiedad industrial. También creo que algo que creo que todo el mundo está peleando es que haya una difusión de lo contencioso. Hay artículos expresos, creemos que es una seguridad jurídica, queremos ver que las nulidades se resuelvan de una manera, que queremos ver que las caducidades se resuelvan de una manera, y creo que el instrumento para hacerlo es la difusión. Hoy no quiero ver un argumento que no se debe de observar cuando hay una legislación clara sobre ese aspecto. ¿Cómo lo voy a determinar? Va a ser a través de la difusión. La difusión es lo que nosotros debemos de presionar a la autoridad para que esté organizada, para que esté clara y que con ello también sea una fuente de derecho para nosotros los abogados postulantes. Los parámetros para los montos de las tarifas, para todo lo que se refiere a sanciones, etcétera, ahí dice tarifas, perdón, para todos los montos en sanciones, bueno, creo que esto es más adelante. No, aquí lo que quiero ver es decirles a ustedes que son los parámetros para determinar los montos en las tarifas. Creo que es un artículo que no viene de los abogados, de las asociaciones. Este artículo viene desde la iniciativa del senador Pérez Astorga. Como ustedes verán, los ingresos son casi 250 millones de dólares y de gastos son 200 millones o 190 millones de dólares. Son cantidades importantes. Queremos tener un sistema digital efectivo. Queremos digitalizar los litigios. Queremos digitalizar todo lo que sea para el beneficio de todos. Lo único que está pasando en nuestros despachos es crecer nuestros archivos, y crecer nuestros archivos ya no sabemos dónde tenerlos, y no podemos tener expedientes digitales porque no tienen realmente un apoyo jurídico para poder decir, señores, esto lo podemos destruir porque está en un entorno digital que lo podemos hacer valer en cualquier momento. Entonces, creo yo que estos parámetros de montos donde establezcan cómo deben de ser las tarifas, también tiene que ir de la mano realmente con con el acervo que hay en el INPI y en los despachos para bajarlo lo más que se pueda. Esta facultad también nosotros peleamos muchísimo, las asociaciones, porque tuviera facultades expresas en medios electrónicos, en el entorno digital, para que realmente tuviera dientes el INPI. Hubo creo que hay un gran esfuerzo. Hay una sentencia muy importante para la Corte que da la directriz que no se puede bloquear en forma absoluta una página. Y creo yo que con los parámetros que hay por parte de la Suprema Corte, por el hecho de que ya hay facultades expresas por parte del INPI, creo que vamos a lograr mucho en el entorno digital. Y creo que el último punto que creo que va a ser muy importante, siempre fue una batalla, las famosas contrafianzas. Se aseguraba, se presentaba una fianza y luego había una contrafianza, y con esa contrafianza, pues realmente lo único que sucedía, que liberaban pues todos los productos asegurados. Hoy va a haber una discrecionalidad en los asuntos por parte del AMPI para establecer si a través de este análisis ponderado de la apariencia del buen derecho procede o no procede. Si el INPI dice no procede,
Eso va a ser muy interesante para que más adelante un colegiado lo pueda interpretar y con ese quedarse firme ese aseguramiento que muchas veces es importante porque puede realmente explotar un mercado que quedándose asegurado el producto lo evitaría. Patentes. Bueno, aquí también son de los aspectos que preocupan. Y preocupan porque yo veo que las autoridades están negociando, pues por lo menos en TEMEC fueron 3 años, en Europa fue menos, creo que fueron 2 años. Y luego vemos que en la iniciativa y el mismo INPI, pues apoyan figuras que no estaban, o por lo menos decía una cosa el tratado y decía otra cosa la ley. Entonces, yo creo que tenemos que ser congruentes, yo creo que tenemos que, si yo llevo negociando 3 años, no puede ser que ahora pues, incluya dentro de la ley el patentamiento de segundos usos, y son de las cosas que a veces uno como abogado postulante no entiende cuando tengo un tratado internacional que tiene que el concepto es de derecho fundamental, de derecho humano, que me establece que está al nivel de la Constitución y que yo haga modificaciones o que yo prepare leyes locales en donde no siga lo que es realmente lo que yo de buena fe firmé en marzo, entró en vigor el 1 de julio en TEMEC. Y así estamos con la cláusula volar, y así estamos con la vinculación, en donde, pues, según los gobiernos, vemos cómo se interpretan en forma diferente, y yo lo que creo es que pues, para eso está la ley, por eso hay un Estado de Derecho, hay obligaciones por parte del particular, hay obligaciones por parte del gobierno, y lo que tenemos que hacer es, entiendo que es un juego complicado de presión por parte de la industria de la farma y la industria de los genéricos. Bueno, pero si hay acuerdos paralelos en TEMEC, si hay una serie de cosas, pues tratemos de seguir lo que hemos estado negociando, y que además lo único que va a suceder en materia de patentes, que pues cada vez va a haber más litigios. Esa es creo que la conclusión que tengo hoy, 5 de noviembre, en relación con patentes. Algo interesante son mejores reglas para las solicitudes divisionales. Creo que ahí hay una discrecionalidad por parte del examinador, y yo creo que va a ser interesante porque los titulares de patentes lo van a tomar de buena manera. Secretos industriales. En un principio la iniciativa realmente había una regulación, y ahí sí las asociaciones presionamos mucho para que hubiese realmente una observancia. Y la verdad, muy contento, se logró que haya infracciones administrativas en el INPI, que haya tipos penales más claros, más precisos, y por supuesto que también tengamos la salida de daños y perjuicios. Recordemos que muchas veces los secretos industriales es entre empresas, y no tenemos por qué involucrar a delitos o iniciar acciones penales cuando yo puedo iniciar un juicio de daños y perjuicios, un ordinario mercantil, donde yo pueda reclamarme a mi competidor por decirle, oye, me robaste mis secretos industriales. Hoy México creo que tiene una observancia robusta en lo que son secretos industriales o comerciales. Marcas. En marcas, bueno, yo creo que hay cosas muy interesantes. También peleamos muy ludo, no peleamos, yo creo que
tratamos de convencer para que hubiera figuras muy importantes. Por ejemplo, los colores aislados. Si yo demuestro que tengo una distintividad adquirida de ese color, pues voy a tener la posibilidad de que la autoridad me otorgue el registro, así como sucede en muchas partes del mundo. No va a haber un registro automático porque yo presento un color. Yo voy a tener que demostrarle a la autoridad que realmente el consumidor lo distingue en relación con el producto. Funcionalidad. Durante muchos años siempre he visto que lo que es el concepto de funcionalidad, el INPI no lo ha explotado. El INPI normalmente argumenta descriptibilidad, argumenta no distintibilidad. Creo que el hecho de que hoy se aclare que funcionalidad está en forma aislada. Antes se hablaba de funcionalidad industrial, pues no entendíamos qué era funcionalidad industrial. Quiero decirles que las teorías que hay sobre funcionalidad en los Estados Unidos es complicada, hasta se manejan aspectos de costos, pero sí les quiero decir que para que una figura sea funcional, pues yo creo que no le va a costar trabajo al examinador poderlo establecer. Otro de los, yo creo que es aquí, creo que somos el único país del mundo que tenemos reservas de derechos que las otorga el INDAUTOR, derechos de autor. Y creo yo que ha habido una serie de problemas en los últimos 15, 20 años en donde se han otorgado registros marcarios, pero se dan las reservas de derechos. Sucede mucho en revistas donde pues los extranjeros están muy felices con su registro marcario, pero de repente se dan cuenta de que ya está la reserva. Entonces, yo creo que el hecho de que expresamente hay una prohibición para no registrar títulos relacionados con reservas va a ser algo muy importante para los titulares y creo que es algo muy novedoso. A lo mejor es novedosa la prohibición, no es novedoso el hecho de que tengamos reservas de derechos. Yo creo que las reservas de derecho deberían de desaparecer e incorporarse al sistema marcario mexicano, pero eso no es materia del día de hoy. Otra de las figuras que se fortalecen es la prohibición de aquellos signos distintivos que sean susceptibles al engaño al público. En el pasado, yo creo que ha habido pocos casos sobre los signos distintivos susceptibles a engaño al público. El INPI siempre ha manejado el argumento de que es materia de protección del consumidor y yo lo que creo es que si el titular acredita que el tercero, ese signo distintivo es susceptible al engaño al público, creo que el INPI debe de actuar y dejar a un lado a protección al consumidor. Entiendo que esta ley de propiedad industrial es realmente protege a los titulares, no es una ley que proteja a los consumidores como algunos lo dicen. Yo creo que es más, se modificaron artículos para sacar todo aquello que dijera que era para proteger al consumidor. Por eso tenemos hoy una ley de protección del consumidor, una ley relacionada con el cumplimiento de normas y ahora tenemos esta ley de propiedad industrial. Se redefine lo que es mala fe. Yo creo que se deja en forma más general, pero que nos deja para poderlo probar ante la autoridad. Creo que la autoridad no va a tener que hacer un examen exhausto para demostrar la mala fe. Con el solo hecho de demostrar ciertas páginas en Internet, yo creo que los colegiados lo van a aceptar. Por lo menos es lo que ese es lo que hemos estado viendo en los tribunales. Y lo que ya hablábamos de la figura del famoso secondary meaning, la distintividad sobrevenida, creo que ya lo teníamos
en cierta manera con TRIPS, ya lo teníamos en cierta manera con el hecho de que una marca para que fuese registrable necesitaba ser distintiva. Yo creo que ahí teníamos siempre argumentos de distintividad sobrevenida como lo manejan los españoles. Y creo que va a ser muy interesante cómo se va a manejar, cuáles van a ser los criterios para probar la distintividad sobrevenida. Me imagino que va a haber criterios por cuanto a los estudios de mercado, como lo hay en Europa y particularmente en los Estados Unidos. Y eso es algo que los abogados tenemos que tener la creatividad para enseñar al INPI por qué estamos presentando esos estudios de mercado y esas pruebas para acreditarlo. Por supuesto, no pueden ir más allá de lo que sería una declaración de notoriedad, pero que tenga una similitud entre una y otra. Los convenios de coexistencia, bueno, aquí también va a ser interesante. Todo mundo piensa hoy que los convenios de coexistencia es obtener en forma automática un registro marcario, y recordemos que pues también hay un orden público, también recordemos que la autoridad tiene que cuidar el orden público, y creo yo que no necesariamente porque haya una coexistencia, la autoridad tiene que aceptar todos los convenios, pero por lo menos ya hay un artículo expreso, y va a ser interesante ver cómo se va a litigar el aspecto cuando vaya en contra del orden público. Uno de los cambios que no entendimos por qué se hacían y que luchamos por cambiarlo, y es que ahora los registros marcarios surten efectos a partir de la fecha de concesión, y no antes que se contaba la renovación a partir de la fecha de presentación. Buscándole, entiendo que a nivel mundial va más la tendencia a que la vigencia sea a partir de la fecha de concesión que la fecha de presentación, pero nunca entendimos por qué se hacía esta mejora a la ley. Y esta última figura de la renovación, de que nosotros vamos a tener que declarar bajo protesta de decir verdad que el signo distintivo no engaña o no es de mala fe, pues va a ser interesante ver cómo se va a manejar en los tribunales. Las declaratorias de fama o notoriedad, pues yo creo que va a ser más fácil que haya más número. Hoy creo que tenemos al día de hoy entre notorias y famosas 137, 138. Veamos en los próximos 2 años, yo creo que entre los próximos 2 años debemos de superar ese número. Se quitaron ciertos requisitos como la evaluación de la marca, se dejó técnicamente 2 aspectos, es el estudio de mercado y los medios de difusión, y yo creo que con esos 2 elementos, creo que muchas empresas van a buscar su notoriedad y su fama. Y yo creo que es un upgrade a su marca para que puedan demostrar ese secondary meaning, esa distintividad, tener una facilidad para observar en contra de terceros lo que es una marca notoria. No logramos convencer al Senado de los famosos reenvíos para que todas las disposiciones relacionadas con nulidad, caducidad, etcétera, se remitieran al capítulo de marcas. Nosotros siempre hemos pensado que en base a la teoría del derecho administrativo sancionador, pues hay ciertas limitantes, y creo que también va a ser muy interesante ver cómo se va a manejar en tribunales, porque pues por lo menos yo no trataría de presentar la nulidad en el INPI, sino yo presentaría un juicio de nulidad ante CEPI, o pensaría en un amparo indirecto, dependiendo las circunstancias, pero yo no creo que, yo creo que excepciones para establecer
de que el reenvío es legal, yo creo que en base al derecho administrativo sancionador tiene sus asegúnes. Con propiedad hay reglas precisas. Oposición, bueno, aquí viene algo totalmente litigioso. Si yo presento pruebas en la oposición, ya no voy a poder argumentar o presentar, hacer argumentos de nulidad en base a esas pruebas, en base a ese argumento, y tendremos, yo creo que aquí establecer si es constitucional o no es constitucional y cuál va a ser el criterio por parte de la autoridad. En cuanto a los efectos, ya se establece expresamente por cuanto a la nulidad y a la caducidad. Sorpresivamente, en cuanto a la nulidad, lo hacen con efectos retroactivos al registro y no a la solicitud, y en algún momento hasta una fecha de primer uso, pero ya se establece expresamente. Principio de especialidad. Es un principio que posiblemente hace 20 años, hace 30 años, hace 15 años, no nos dábamos cuenta de su importancia. Hoy en los últimos, de 1994 a 2020, se han presentado 2 millones de solicitudes de registro. El principio de especialidad trae como función la obligación de especificar los productos o servicios. No puede haber una solicitud donde yo ampare el título de la clase. Yo no obtengo protección, como le llaman los americanos, el full class, como existía antes de 1994. Es de gran importancia lo que es el principio de especialidad. El problema que de 1994 a 2012 no se aplicó. Entonces, hoy tenemos miles de registros donde muchos despachos, muchas empresas lo hacían en forma fácil y trataban de proteger su full class o proteger una serie de productos o servicios pensando que lo tenían porque tenían toda la clase. No, yo creo que es un reto para la autoridad lo que es hoy el principio de especialidad. Si se cumple el principio de especialidad, no nada más en solicitudes, sino en el contencioso, vamos a evitar muchos problemas. Les quiero decir que CEPI, la sala especializada, antes de la pandemia, cambió su criterio después de 10 años. En 10 años siguió el criterio del INPI que estuvo aflorando durante mucho tiempo, y ya cambió su criterio y ya muchos de los colegiados están confirmando la postura de CEPI. Esperemos que el INPI, haciendo más robusto lo que es el principio de especialidad. ¿Y por qué es más robusto? Porque si no cumples con especificar tus productos o servicios, no te van a otorgar una fecha de presentación. Hay argumentos de que si la autoridad te otorga el registro sin haber cumplido con este principio de especialidad, habría posibilidades de nulificar el registro. Entonces, creo que esta redacción y esta ley, como se está redactada, yo aplaudo al INPI de lo que está haciendo. Ahora, el reto es que lo aplique. Bueno, aquí, como siempre, hubo muchísimas críticas sobre la famosa declaración de uso real y efectivo, y es interesante porque a lo mejor todos pensaríamos que, por lo menos yo lo empujé muchísimo, y era el hecho de que si tenemos un sistema atrofiado, si tenemos un sistema que realmente lo hemos hecho tratando de registrar, y que no hubo realmente un examen, pues hoy tenemos
un sinnúmero de registros y para todo me tengo que encontrar que tiene toda la clase. Entonces, como tiene toda la clase, entonces realmente no puedo yo decirle a la autoridad, oye, yo tengo este producto específico, a mí otórgame este producto específico. Sin embargo, a partir de 2012 cambió ese criterio y hoy pues tenemos no nada más el principio de especialidad, sino tenemos una obligación de comprobar el uso. Y tenemos una obligación de que aquellos registros que se hayan otorgados a partir del 10 de agosto de 2018 y después del 5 de noviembre, tendrán la obligación de presentar una declaración 3 años, 3 meses después de su otorgamiento. Y creo que va a ser muy interesante. Peleamos también de que hubiese una declaración para aquellos anteriores a 10 de agosto para limpiar el sinnúmero de registros que no se usan. Nos dijeron no y lo que queremos es que se haga la renovación. Entonces, aquellos que se otorgaron antes de 2018, en el momento de su renovación tendrán que demostrar su uso. Pero lo más importante es que tendrán que demostrar su uso en el producto o en el servicio que lo están usando. Si no, tendrán que terceros podrán combatirlo a través de caducidades por no uso. Yo creo que más los criticaron mucho a las asociaciones que lo que queríamos hacer es... ¿Mandé? Bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí, licenciado, sí se escucha. Sí, te escuchamos, Roberto. Ok. Entra la observancia. Interesante porque las multas son de $1 millón. Por multa adicional, 84,000 pesos diarios. Seguimos con la clausura temporal, seguimos con la clausura definitiva. En la clausura definitiva, pues ahí tenemos alguna jurisprudencia que nos complica llevarlo más de lo que quisiéramos, pero por lo menos tenemos estas sanciones administrativas que pues yo creo que lo van a pensar 2 veces. Aquí lo interesante es que estas sanciones están delimitadas para las empresas y déjeme decirlo, para las empresas organizadas. Por supuesto que va a ser complicado hacer esto en los centros de acopio de piratería, pero pues tendremos que ser creativos y tendremos que buscar complicarles la vida a través de estas multas tan altas. Hay una nueva definición sobre falsificación. También se peleó mucho de que hubiera más claridad, que no necesariamente tiene que ser idéntico y se da como una apertura para que no tiene que ser necesariamente idéntico, pero que pueda realmente establecer que si hay una falsificación, para que pueda haber un delito, para que pueda haber una infracción, y yo creo que muy satisfecho de que el Senado haya aceptado esta definición de falsificación. También el hecho de que dentro de todo lo que son todo lo que es infracciones administrativas, se eliminó las sabiendas, y eso nos da una posibilidad mayor para ser más enérgicos en lo que es la observancia. Y finalmente, por cuanto a esta observancia, pues tenemos lo que es que la CEPI, pues dejamos a un lado una jurisprudencia del Pleno de los colegiados para en ciertos casos irse a un amparo indirecto, y ahora en forma total hay que ir a CEPI en cuanto a actos administrativos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento emitido por el INPI. Y para terminar, pues daños y perjuicios, interesante. Posiblemente y honestamente nunca estuve de acuerdo con la postura del INPI, nunca estuve de acuerdo con la postura del senador Noé Castañón. Yo creo que lo natural es que se pelee en el Poder Judicial. Yo creo que, recordemos que INPI podrá
establecer los daños y perjuicios a partir de un año. O sea, el 5 de noviembre del 2021 tiene que tener organizado todo para que inicie con estas infracciones administrativas y con los incidentes de daños y perjuicios. Yo creo que hay mucho de fondo que hay que ver en daños y perjuicios. Hay mucha especialización en lo que son daños y perjuicios. Hay sentencias importantes por parte de la Corte por lo que se refiere a nexo causal. Y también no nada más es presentar el incidente nada más porque ya obtuve una resolución por infracción administrativa, sino que tengo que basar esa infracción administrativa para que tenga un buen incidente por parte del INPI, y más importante, que el Poder Judicial le dé bienvenida a estas resoluciones. Una de la problemática va a ser que en el momento en que el interés jurídico se impugne, pues se va a haber solicitudes de suspensión en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, y veremos cómo se maneja en esos momentos por cada uno de los tribunales. Y agradezco su atención. Son 410 artículos, son 18 transitorios. Es complicado resumir tantos artículos en tan poco tiempo, pero creo que le voy a dar tiempo y estoy a sus órdenes para contestar cualquier pregunta. Gracias, Roberto, por tu exposición muy interesante y muy clara sobre todo. Muy bien, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos varias preguntas en el chat. Si me permites, voy a iniciar con la lectura de las preguntas. La primera pregunta dice, ¿pudiera abundar un poco más sobre los criterios aplicables para aceptar la coexistencia? Bueno, a ver, yo creo que el primer requisito es que no sea la marca idéntica, ¿ok? Y que los productos no sean idénticos. Ahí el único que pudiese hacerlo es el titular. Si tú estableces hoy con esta nueva ley una marca idéntica con productos similares, debe de aplicarse la coexistencia. Cuando yo hablaba del orden público es que muchas veces esos mismos productos o esos mismos servicios son muy cercanos. Entonces, si son muy cercanos, lo que yo he observado a nivel mundial es que establecen que no se puede otorgar porque violentaría el orden público. Pero el criterio es, si es semejante, sin problema. Si es idéntico, que los productos sean similares. No idénticos, porque si no, ya sería únicamente atribución para el titular del registro. Perfecto, gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo influirá en los argumentos de las oposiciones el hecho de que presentarlas impedirá la capacidad de presentar una nulidad de marca en contra de dicha marca? Pues ya lo dice ese artículo. No sé qué tan constitucional. Entiendo al INPI, entiendo que no pueden estar con oposiciones y nulidades porque tampoco tienen 2,000 personas. Pero contestando puntualmente es, si te vas a oponer y te vas a oponer sobre la mala fe y vas a presentar pruebas sobre la mala fe, pues eso te va a decir el INPI que ya no lo vas a poder hacer la nulidad. Y a lo mejor lo que vas a tener que hacer es establecer que hay injusticia y lo vas a poder hacer valer ante la Corte si es inconstitucional. Yo creo que tenemos que ser prácticos, yo creo que tenemos que ser creativos, tenemos que ayudar al INPI, hay que buscar causales y hay que buscar causales para que pueda negar el registro. Yo creo que si hay mala fe, hay notoriedad, y si hay notoriedad, hay una serie de bases para poderlo hacer. Yo creo que aún cuando hay un requisito, hay que entender a la autoridad. Bien, perfecto, muchas gracias. Mira, hay muchos mensajes felicitándote y reconociéndote tu capacidad y tu experiencia.
en la materia. Tenemos varias felicitaciones para ti. Déjame ver, estoy buscando esta pregunta. Hay una pregunta, inclusive lo comenté yo al inicio, es relacionada con el tema del reglamento. No tenemos un reglamento, pero ¿qué has escuchado tú dentro del ámbito de la propiedad industrial? ¿Cuándo se cree que podamos tener un reglamento de esta ley? Pues mira, la ley en varios artículos hace un llamado al reglamento. Pues que yo sepa, en Concamín nunca nos han informado que se piense en sacar, en realmente que hay un reglamento pronto. Sí he escuchado que a lo mejor alguna postura por algún funcionario del INPI es que no tienen interés de hacerlo por este momento. No sé si este momento quiere decir este año o el primer semestre, pero yo creo que una ley tan vasta, tan amplia, con tantos recovecos, o sea, si lo están viendo en esta hora, todo es una pequeña parte de lo que tiene esta ley. Yo sí sacaba el reglamento y yo sí le diría al director general, señor director general, aquí estamos para apoyarlo y saquemos el reglamento. Muy bien, muchas gracias. Mira, hay otras preguntas relacionadas con los temas de las atribuciones del INPI. Es una pregunta, creo que es interesante conocer tu opinión. Dice, después de lo que nos has comentado el día de hoy, de las nuevas atribuciones que tiene el instituto, nos preguntan aquí en el chat si consideras que el INPI está preparado para cumplir lo que está establecido en esta nueva ley, para poder cumplir con sus nuevas atribuciones. Hoy leí un pequeño postura por parte de un reportero que es Darío Celis, y él hablaba de retos. Yo creo que todos tenemos un reto. El INPI tiene un reto que es cumplir, y nosotros tenemos un reto para poder nosotros hacer valer la ley. Yo creo que los titulares tienen que empujar más por hacer valer la ley. Recordemos, y siempre nos lo dicen los presidentes, no sé si sepan qué quiere decir, pero dicen que es un Estado de Derecho, y cuando estudiaba Derecho, pues me decían que es la obligación por parte del particular y la obligación por parte de la autoridad, y unidas debes de conformar el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que está la ley, hay que hacerla valer. En muchas ocasiones te dice la autoridad, déjame estudiarlo, y yo creo que con el artículo lo vamos a hacer. Y qué bueno que luchamos para que haya destrucción, para que haya observancia en entorno digital, para que realmente veamos cómo la autoridad va a cumplir con lo que establece. Bien, perfecto, gracias. Otra pregunta dice, ¿la facultad discrecional del INPI para fijar las multas no es inconstitucional? Bueno, pues yo creo que ahí vas a tener defensa de proporcionalidad, vas a tener defensa ante la sala especializada. Yo creo que siempre vas a encontrar en algún momento un atropello, y ese atropello para eso están los tribunales. Yo sí quiero remarcar que hoy tenemos una sala especializada conformada por 3 magistrados que quieren aprender, que quieren difundir, que quieren resolver conforme a derecho, que están interesados en saber cómo se está resolviendo, y estoy seguro que si esa multa es totalmente fuera de legalidad, ya para no hablar de constitucionalidad, fuera de legalidad, yo creo que adelante. Ahora, si contesto la pregunta si es inconstitucional, pues no lo creo que sea inconstitucional, porque normalmente las multas durante los 40 años que estuve, pues eran de risa. Hoy posiblemente va a tener que demostrar la autoridad por qué es el $1,000,000, ¿no?
Y muchas veces, pues va a depender de lo que nosotros le aportemos para que se demuestre que es el $1,000,000 lo que tienes que multar. Entonces, si contestándole va a depender de nosotros como abogados postulantes y demostrarle a la autoridad que ese $1,000,000 procede para que no sea ilegal. Bien, perfecto, gracias. Otra pregunta dice, ¿consideras que el procedimiento de oposición es parte del procedimiento de solicitud de registro de una marca o es autónomo? Lo que diga será atacado en mi contra. Mira, yo creo que es parte de la solicitud. Yo creo que es parte de la solicitud. Te voy a decir por qué es parte de la solicitud. Primero, porque te tienes que esperar un periodo para que puedas iniciar el examen. Segundo, porque si tú ya estás ciertamente oponiéndote, quiere decir que la autoridad tiene elementos para analizar lo que te estás oponiendo. Entonces, sí creo que es parte de la solicitud. Sí es parte de la solicitud y va a ser muy interesante ver cómo se va a resolver cuando se niegue y cuando se otorgue el registro. Hoy, lo que hemos visto en la práctica a través de los tribunales especializados es que lo sobreseen. Posiblemente estas negativas las van a seguir sobreseyendo y vas a tener esa posibilidad de irte a las nulidades. Perfecto, gracias. Otra pregunta, dice, en el tema de daños y perjuicios, ¿realmente el nexo causal es lo más importante? ¿Crees que realmente en la infracción administrativa están los elementos necesarios para determinar el daño y o el perjuicio? Mira, yo creo que lo que va a ser, yo me imagino que la pregunta es por la instancia que va a manejar el INPI. Y yo le contestaría que lo que van a analizar en la ejecución el Poder Judicial va a ser el hecho ilícito. Y algo bien importante y que siempre se lo decimos al cliente es, tendrás que demostrar tu afectación. O sea, como dicen los gringos, you have to prove the harm, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que sí determinen aquellos abogados que les encanta extorsionar y les mando el mensaje para decirles, señores, pues aunque me quieras cobrar $millones, nada más te recuerdo que tienes que demostrarme que tu cliente tuvo una pérdida, tuvo una afectación y eso lo vamos a ver más adelante en tribunales. Yo creo que ahora con los daños y perjuicios va a haber un segundo pensamiento por parte de los abogados que manejan este tipo de asuntos para decirnos si realmente lo hacen o no lo hacen. Porque lo único que va a pasar es que los que van a ganar somos los abogados y no los que están tratando de argumentar que una millonada porque dicen que están usando en forma no autorizada su marca o explotando su patente. Ya, perfecto, gracias. También otra pregunta es, ¿el plazo adicional de 2 meses para contestar algún oficio se da únicamente para oficios de requisitos, como lo señala el artículo 226, o también para contestar impedimentos y oposiciones? No, oposiciones no. Impedimentos y anterioridades van a ser los 2 meses y las 2 meses de prórroga. Automático. Dice, ¿cuál es tu interpretación del artículo 225? ¿Debemos entender que las oposiciones también serán notificadas a través de un oficio? Sí, así debe ser. Así debe ser. Digo, la verdad, la carga, cuando lees este tipo de artículos, dices, oye, la carga que va a tener el INPI. Pero pues también la posibilidad por parte del abogado postulante de tener mejores argumentos de legalidad cuando llegues a otras instancias. Ya. Otra pregunta dice, respecto al tema de las multas, ¿no tendría el INPI que seguir los principios que siguen las multas fiscales? Por ejemplo, con respecto al tema de la capacidad económica. Sí, definitivamente.
O sea, por eso, pero la capacidad económica es per se en cuanto al infractor, pero lo que estábamos hablando es establecer si es, por eso es ese $1,000,000 que hablábamos, ¿no? Oye, si tuvo esa venta del $1,000,000 o más del $1,000,000, entonces sí aplica. Si no, como lo decía, no aplica el aspecto de proporcionalidad cuando no tienes esa capacidad, cuando no has tenido esas ventas. De acuerdo. Dice, ¿cuánto tiempo consideras que tomaría el poder cobrar los daños y perjuicios? En materia civil, nuestra experiencia es alrededor de 8 meses en la primera instancia, y estoy hablando de tribunales concurrentes, locales o federales. He visto con más efectividad a los locales. En la sala se tardan 4 o 5 meses, 4 meses, y colegiados se está tardando 3 o 4 meses. Y después de ahí te tienes que ir a la ejecución y tienes que irte al juzgado, a la sala y al colegiado, y luego del colegiado al juzgado para que ya haya esa ejecución. O sea, que estamos hablando de, pues mira, si antes nos quejábamos de que eran entre 6, 7, 8 años, hoy, si nos va bien, 3 años, que yo creo que no es malo. Y va a pasar lo que está pasando en muchas partes del mundo. Muchos se van a querer arreglar antes de que venga la ejecución. Entonces va a ser también muy interesante ver cuántos asuntos van a llegar a ejecución. Bien, perfecto. Realmente quiero decir, ahora sí tenemos un sistema de observancia de veras, ¿no? Claro, así es. Y por último, la última pregunta es, si no se responde la oposición, ¿se abandona el trámite de registro de marca? Sí, bueno, si no contestas tú, a ver, solicitas el registro, se oponen y no contestas, no tienen por qué abandonarse la solicitud. No tendrían. Lo que sí Perfecto. creo, Muchísimas gracias. lo que sí creo, déjame decirte, lo que sí creo es, tengan cuidado con los consentimientos de ciertas posturas. Recordemos que estas posturas de consentimiento no nos las enseñaron en la escuela, nos las enseñaron a base de golpes en los tribunales. Entonces, normalmente a los tribunales les encanta el argumento del consentir. Entonces, tengamos cuidado con la figura del consentir. Sí, tienes toda la razón. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Te agradecemos ampliamente te agradecemos ampliamente esta exposición del día de hoy. Una exposición muy brillante y una vez más nos has demostrado tu gran conocimiento del tema y tu visión integral sobre los retos y perspectivas que tiene el sistema de propiedad industrial en México. A nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y del Comité de Propiedad Intelectual, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y agradecemos también de nueva cuenta a nuestro público que nos acompañó también de la misma forma. Pues muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias, Juan Isidoro. Gracias, estimado Roberto, por habernos acompañado hoy con tu tiempo, con tu experiencia, con tu conocimiento. En este momento te vamos a hacer llegar virtualmente un reconocimiento por tu exposición. Muchas gracias, un honor, ¿eh? Muy concurrida, muy nutrida. Hubo más de 330 participantes. Estamos muy agradecidos con tu colaboración y apoyo. Y desde luego por el impulso que le da a esta comisión de propiedad intelectual aquí en el capítulo Nuevo León, nuestro querido amigo, socio de su despacho, Gilberto de Hoyos Colofón, quien ha estado empujando mucho todos estos eventos. La verdad, un privilegio tenerlos a ustedes dos aquí este día compartiendo este tema.
Y aquí está el reconocimiento, el capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Otorga el presente diploma a Roberto Orochi por su destacada conferencia sobre nueva ley de propiedad industrial, celebrado el 5 de noviembre de 2020, bueno, virtualmente en San Pedro Garza García, Nuevo León, y te lo hacemos llegar con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Preguntaban por ahí, Roberto, si ibas a poder compartir la presentación. Claro que sí, claro que sí. Por favor, nos la compartes y Claro, claro que sí. a quien la guste tener, por favor, nos escribe un correo ahí a la barra y con mucho gusto O a mí en lo personal. se los enviamos. Claro, ahorita te la mandamos. Gracias a todos. Gracias, muy buenas tardes. Nos vemos, bye. Hasta luego. Como los toreros, les debo una comida. Acá te la debemos a ti acá en Monterrey. Órale, Cuando bye. vengas, con mucho gusto. Nos vemos. Imagínate.